Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 59. Nos corresponde en este video resolver ejercicios de segunda ley para sistemas. Eh, en esta ocasión les traigo dos ejercicios de gases ideales. Entonces, los invito a que se queden hasta el final porque son ejercicios que están cargados de mucho concepto y les aseguro que va a ser muy beneficioso que los entiendan. Bien, comenzamos. Ok, primer ejercicio. Un cilindro pistón contiene aire a condiciones del medio ambiente, 100 kilopascales, 20 grados Celsius, con un volumen de 0,3 metros cúbicos. El aire es comprimido hasta una presión de 800 kilopascales en un proceso politrópico reversible con exponente n igual a 1.2. Después es expandido de regreso a 100 kilopascales en un proceso adiabático reversible. Para ese proceso que se detalla, determine la temperatura final del proceso, determine el trabajo neto y la transferencia de calor total ocurrido durante el proceso y calcule el cambio de entropía del universo. Ok, dice como una nota, considere calores específicos variables con la temperatura. Bien, esa no es la primera lectura, la lectura rápida. Voy a la segunda donde voy a extraer los datos y quiero ser metodológicamente bien riguroso para que ustedes se acostumbren a resolver los ejercicios en orden y no se pierdan, ¿ok? Entonces, un cilindro pistón contiene aire a condiciones del medio ambiente. 100 kilopascales, 20 grados centígrados y un volumen de 0,3 metros cúbicos. Muy bien. Fíjense, aquí hay algo bien interesante que dice que está a las condiciones del medio ambiente. O sea, que el medio ambiente está a 100 kilopascales, a 20 Celsius y el volumen sí es propio del sistema. ¿Ok? Pero ya sabemos entonces cuál es la presión de los alrededores del sistema y la temperatura de los alrededores. Muy bien. El aire es comprimido hasta una presión de 800 kilopascales. Eso sería un estado 2. ¿Sí? En un proceso politrópico reversible con exponente n igual a 1.2. Muy bien. Después, es un primer proceso. Entonces hay un proceso desde el estado 1 hasta el estado 2, que es un proceso politrópico reversible. Luego, dice, después es expandido de regreso a 100 kilopascales en un proceso adiabático reversible. Entonces, hay un estado 3 que alcanza la presión de 100 kilopascales y dicen que el proceso es adiabático reversible. Entonces, eso lo que quiere decir es que el calor desde el estado 2 a 3 es cero. ¿Ok? Lo reversible ya lo sabíamos porque estamos considerando que es un gas ideal y en el proceso en todo momento dice que es reversible. ¿Ok? Bien, entonces para esto que nos describen, nos piden determine la temperatura al final del proceso, sería entonces la temperatura 3, determine el trabajo neto y la transferencia de calor total ocurrido durante el proceso, esto es el calor desde 1 hasta 3 y el trabajo desde 1 hasta 3, perdón, y calcular el cambio de entropía del universo. Ok, aquí hay una nota bien importante, es que dice que los calores específicos son variables con la temperatura. Les recuerdo pues que por el video anterior desarrollamos una cantidad de ecuaciones que son propias del proceso adiabático reversible con calores específicos constantes y con calores específicos variables. Son dos grupos de ecuaciones. ¿Ok? Bien, entonces, aquí está lo que se pide, la temperatura, el trabajo, y la delta S en el universo y el calor. Aquí faltó escribir el calor. Bien, el análisis es el siguiente. Tenemos un arreglo cilindro-pistón que pasa por tres estados termodinámicos mediante un primer proceso politrópico y luego un segundo proceso adiabático reversible. Como el proceso es adiabático reversible, podemos decir que es isoentrópico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como tenemos tres estados, vamos a tener que calcular una cantidad de propiedades. Yo hice una tabla para anotar allí los resultados y no equivocarme o no tener que estar echando para adelante o para atrás a buscar los resultados de los estados termodinámicos. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estado inicial, 20 grados centígrados, que equivale a 293,15. Es bien importante que se acostumbren a trabajar en grados Kelvin, al menos en esta parte de entropía con gases ideales, porque
si se equivocan y se olvidan de la transformación de Celsius a grados Kelvin, se van a, a cargar todo el ejercicio porque le va a dar mal, ¿no? Bien, presión 1, 100 kilopascales, el volumen del tanque al principio 0,3 metros cúbicos. La presión 2, 800 kilopascales y la presión 3, 100 kilopascales. Y eso es lo que sabemos inicialmente. Si se recuerdan las tablas que les expliqué en el video anterior, pues aparece energía interna, entalpía, entropía estándar y presión relativa. En este caso, como estamos trabajando con sistemas, no nos hace falta trabajar con la entalpía y por eso en la tabla aparece es energía interna. La entropía estándar aparece porque es la función que les expliqué que se crea como consecuencia del despejar de la segunda ley de la termodinámica el término presión 2 entre presión 1. Entonces, bueno, de todas maneras, esto lo vamos a repasar y el término, la propiedad de esta presión relativa que correspondía a la exponencial de la entropía estándar partido de la constante universal de los gases. Muy bien. Entonces, por el modelo del gas ideal podemos determinar la masa como presión por volumen entre el R del aire por la temperatura, despejando y sustituyendo nos da que la masa es 0,3566 kilogramos. Estoy trabajando con 4 decimales. Bien. Ahora bien, fíjense, con la temperatura del estado 1 podemos determinar todas las demás propiedades. Entonces, en el caso de las tablas que aparecen en el Yunus Cengel, es la tabla A17 para las propiedades del aire como gas ideal. Estas tablas están hechas para calores específicos variables. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Es probable que ustedes dispongan de unas tablas distintas a las que yo estoy usando. Yo estoy usando las del libro porque son, yo estoy guiando este curso, esta serie de videos, me estoy guiando estoy usando el Yunus Angel como libro texto, ¿ok? Entonces uso las tablas que nos da el Yunus Angel. Es probable que ustedes tengan las tablas del Van Wylen o tengan las tablas del Kenneth Work o usen algún programa que use otras tablas. Es posible entonces que los datos puntuales de los estados termodinámicos no coincidan porque esas tablas estén construidas con distintas referencias. Unas están construidas con 0 grados, otras están construidas con 20 grados centígrados, otras con 25. En fin, que eso varía. Pero eso no importa porque al final, cuando hagamos los cálculos, que normalmente los cálculos que nos interesan es calor, trabajo y entropía, corresponde a una diferencia de propiedades entre estados y eso es independiente de que se use una tabla o se use otra. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces, 293.15 está entre 290 y 295. Se puede interpolar entre esos dos estados. No lo voy a mostrar porque ustedes ya son unos máquinas interpolando, ¿ok? Pero les estoy mostrando entre qué valores estoy interpolando y nos da que podemos determinar energía interna inicial y la entropía estándar. Sería la energía interna 209,1654 y la entropía estándar 1,6788. Ya está anotado en la tabla. ¿Ok? Entonces, sabemos que para los procesos politrópicos se cumplen estas expresiones. Las demostré hace, yo diría que 50 o más videos atrás. Entonces, con estas expresiones y teniendo, en este caso, conociendo la presión 2 y la presión 1, pues podemos usar la expresión 2 para determinar la temperatura 2. ¿Ok? Si nos interesara determinar el volumen 2, también podríamos usar la expresión 3. Pero bueno, entonces, de la ecuación 2 podemos determinar la temperatura 2. Cuando se hace la sustitución, importante aquí resaltar que la temperatura tiene que ir en grados Kelvin y al operar nos da que la temperatura 2 es 414,6 Kelvin y ya está anotado en la tabla. Bien, continúo vamos a abrir un poco de espacio.
están todos los datos actualizados de la tabla. Entonces, de la ecuación 3, ¿sí? De la ecuación 3 del proceso politrópico, es posible determinar el volumen 2. Bueno, simplemente lo que hacemos es despejar el volumen 2 y al sustituir nos da que el volumen 2 es 0.05303. Ya está sustituido en la tabla. ¿Qué más podemos sacar de allí? Bueno, podemos ir a la tabla y con esta temperatura de 414,06 podemos determinar la presión relativa y la energía interna y la entropía estándar. ¿Ok? Es 414,6 está entre 410 y 420. Cuando hacemos la interpolación, pues podemos determinar la energía interna 2, entropía estándar 2 y la presión relativa 2. Ya está, ya he alimentado la tabla, ya tenemos el estado 2 completamente definido. Y ahora, aprovechándonos de la definición de la presión reducida y una relación que yo les demostré en el video anterior, podemos decir que la presión 3 entre la presión 2 equivale a la presión relativa 3 entre la presión relativa 2. Aquí la única incógnita es la presión relativa 3 y al sustituir podemos determinar la presión relativa 3 como 0,54034. Con esta presión relativa 3, pues entonces podemos entrar en la misma tabla del aire y buscar por la columna de presión relativa y buscar un valor por encima y uno por debajo de este valor. En este caso, fíjense, tenemos 0,54034 y aquí está, eso está entre 0,5477 y 0,4690. Si interpolamos el valor de presión relativa, podemos hallar tanto temperatura, energía interna como entropía estándar. Las interpolaciones son estas que está acá y aquí conseguimos lo primero que nos pide el ejercicio, que es la temperatura final del proceso. ¿Ok? Nos da 229.0648 grados Kelvin. Están resaltados en ese color porque es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos los tres estados termodinámicos definidos. Ahora, luego de esto, vamos a determinar el trabajo. El trabajo de todo el proceso va a corresponder al trabajo que se haga en el proceso politrópico más el trabajo que se haga en el proceso adiabático reversible. Esto es, entonces, trabajo desde el estado 1 hasta el estado 2, más el trabajo que se ejecute desde el estado 2 al estado 3. Entonces, el trabajo del estado 1 a 2 corresponde al trabajo del proceso politrópico, como ya lo había dicho, y el trabajo de 2 a 3 corresponde al trabajo del proceso adiabático reversible. El que un proceso sea adiabático reversible y en consecuencia isoentrópico no quiere decir que el trabajo valga cero. ¿Ok? Ojo con eso. Solamente que la entropía permanece constante. Es un estado ideal. Bien, vamos a calcular esto. Entonces, para el trabajo del proceso politrópico se cumple esta expresión. Esta expresión la demostré hace muchos videos atrás. Entonces, al sustituir, pues tenemos estos valores acá y nos da que el trabajo de 1 a 2 es menos 6212. Hay quienes les resulta más cómodo, no sé por qué, pero al tratarse de sistemas y mantenerse constante la masa, pues entonces expresan esta ecuación en términos de temperatura, sustituyendo por el modelo de gas ideal. ¿Por qué? Porque presión 2 por volumen 2, según el modelo de gas y del proceso del gas ideal, es masa por R por temperatura 2. Y presión 1 por el volumen 1 es masa por R por temperatura 1. Entonces queda que presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 se puede escribir como masa del aire, temperatura 2 menos temperatura 1. El denominador sigue igual. Entonces, solamente para demostrarles que queda igual, que es exactamente lo mismo, hago la sustitución y el trabajo me da menos 62.1485. Respecto de menos 62.12, básicamente es el mismo número. ¿Ok? No, ese 0.02 de diferencia no marca ningún error que desde el punto de vista de ingeniería nos vaya a condenar, nos vaya a hacer cambiar las conclusiones que nos arroje el problema ya resuelto, ¿no? ¿Ok? Entonces,
El trabajo de 2 a 3 corresponde al trabajo del proceso adiabático reversible y se puede determinar por la primera ley. Entonces, al aplicar la primera ley de 2 a 3, es calor menos trabajo, el calor es cero porque el proceso es adiabático reversible, el signo menos pasa al segundo miembro y queda menos la masa por energía interna 3 menos energía interna 2. Todos los datos ya los tenemos, no es sino sustituir y nos da que el trabajo de 2 a 3 es 47.5851. ¿Ok? Entonces, ya simplemente para determinar el trabajo de 1 a 3, lo único que hace falta es sumar. Entonces, el trabajo de 1 a 3 corresponde a menos 14.535. ¿Qué quiere decir que este trabajo sea negativo? ¿Cómo era la convención? Cuando el calor entra, si el calor entra es positivo y si el trabajo entra es negativo. Entonces, en resumen, aquí lo que está ocurriendo es que el trabajo entra durante todo el proceso. En el proceso politrópico ingresan 62.12 kilojoules de energía en forma de trabajo y del proceso de 2 a 3 el sistema ejecuta trabajo tanto como 47.5851 kilojoules. El trabajo neto, que es la suma, entonces queda como que el sistema recibió energía en general, como total, ¿sí? Desde 1 hasta 3. Bien, entonces ya tenemos lo segundo y ahora nos piden hallar es el calor, ¿verdad? Entonces, por el calor lo que hacemos es simplemente aplicar primera ley desde el estado 1 hasta el estado 3, porque ya tenemos el trabajo de 1 a 3. Al despejar y sustituir, nos queda que el calor es menos 30.8804, o sea que el sistema se enfrió desde el estado 1 hasta el estado 2, el sistema se enfrió y lo vemos, queda bastante claro al entender que la temperatura 1 eran 293.15 grados Kelvin y la temperatura 3 es 229, o sea, es menor que 293, lo cual quiere decir pues que el sistema se enfrió. Esto es, entonces los resultados son coherentes, las interacciones de energía son coherentes con los valores de las propiedades. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos calor, tenemos el trabajo, tenemos la temperatura, lo que nos corresponde ahora es hallar la variación de entropía. Entonces, por segunda ley, el cambio neto de entropía corresponde al delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Entonces, el delta S neto o del universo va a ser igual al delta S del sistema, que va a ser la entropía total del estado 3 menos la entropía total del estado 1. Como la masa es constante, sale y si queda esto en función de propiedades de la entropía en forma específica, menos el calor de 1 a 3 entre T sub 0. ¿Por qué menos? Porque siempre es el calor que recibe el sistema lo perdieron los alrededores. Entonces se pone ese signo menos y, se entiende que este signo menos lo que quiere decir es que tiene sentido contrario al sentido que tiene la interacción de calor, la interacción de energía en forma de calor del sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar primero a qué corresponde S3 menos S1. S3 menos S1 corresponde a la variación de entropía desde el estado 1 hasta el estado 3 y se calcula mediante la expresión que les demostré para calores específicos variables, que era en función de la entropía estándar, quedaría entonces entropía leído la temperatura 3 estándar menos la entropía leído la temperatura 1 estándar, menos R del aire, porque es la sustancia de trabajo, menos el logaritmo neperiano de la presión 3 entre la presión 1. Entonces, fíjense ustedes aquí, la presión 3 entre la presión 3 entre presión 1 es 1, porque es el mismo valor de la presión. Logaritmo neperiano de 1 es 0, entonces este término se hace 0. ¿Ok? Al sustituirlo en la expresión, nos queda entonces que el delta S neto para todo esto sería la masa, que es 0,3566, por la diferencia de entropías estándar, que ya lo tenemos aquí en la tabla, 1,4331 menos 1,6788, entonces aquí queda menos, por menos da más, entonces 30.8804, porque este signo menos
este calor de 1 a 3 con signo menos es visto desde el sistema, ¿ok? Entonces, nos queda aquí menos por menos da más, y nos queda que el delta S neto nos da 0.02. ¿Qué quiere decir que el delta S neto sea 0.02? Bueno, primero que es mayor que 0, y si es mayor que 0, el proceso es posible, y además de eso es irreversible, ¿ok? Entonces, a pesar de que hay un proceso isoentrópico, en el proceso en general siempre la entropía aumenta, y es lo que nos estableció el caballero Rudolf Clausius y que explicamos de manera abundante en el video anterior. Bien, entonces, resumiendo, tenemos que la temperatura 3 es 229,0648 Kelvin, el trabajo de 1 a 3 menos 14, el calor menos 30 y el delta S 0.02 kJ por Kelvin. Cosas a destacar de este ejercicio, bueno, que las distintas formas como se puede determinar la entropía según sea el condicionado de los calores específicos. ¿Ok? En este caso estamos trabajando con calores específicos variables y en consecuencia aplicamos esas expresiones, las expresiones que ya les expliqué en su momento. Bien, vamos entonces ahora con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice lo siguiente, voy a leerlo dos veces porque es importante entenderlo bien el enunciado antes de proceder a extraer los datos. Bien, cada uno de los tanques rígidos mostrados en la figura contiene 10 kilogramos de nitrógeno a 1000 Kelvin y 500 kilopascales. Ellos están térmicamente conectados a través de una bomba de calor reversible, la cual calienta un tanque y enfría al otro, ¿okay? Sin que exista transferencia de calor hacia los alrededores. Cuando uno de los tanques alcanza una temperatura de 1500 Kelvin, el proceso finaliza. Considerando que el proceso completo es reversible y que el nitrógeno se comporta como un gas ideal con calores específicos variables con la temperatura, determine la presión y temperatura finales en los tanques, así como el trabajo requerido por la bomba de calor. Muy bien, entonces tenemos dos tanques en donde está un gas que en este caso es nitrógeno, con comportamiento de gas ideal. Entonces vamos a leer otra vez y sacamos los datos. Dice, cada uno de los tanques rígidos mostrados en la figura contiene 10 kilogramos. Entonces, masa de A es igual a la masa de B de paso. Masa de A y masa de B iguales a 10 kilogramos. La sustancia es nitrógeno. Temperatura y presión de los dos tanques al inicio es 1000 Kelvin. Y la presión, uno de A y uno de B, es 500 Kelvin. Fíjense que el ejercicio no habla nada del volumen de los tanques. Entonces, de momento podríamos decir, no sabemos el volumen de los tanques. Pero bueno, fíjense lo siguiente, el análisis es sencillo y es rápido. El comportamiento es de gas ideal. Luego, tanto el nitrógeno contenido en A como el nitrógeno contenido en B cumplen con la ecuación de gas ideal. El volumen va a ser igual a la masa por R del nitrógeno por la temperatura partido de la presión. Como ese cálculo es idéntico tanto para A como para B, podemos concluir que el volumen del tanque A es el mismo volumen del tanque B. ¿Ok? Entonces, volumen de A igual al volumen del tanque B. Bien, luego nos dice que la temperatura al final de uno de los tanques es 1500 Kelvin. Como la bomba de calor, al ver el esquema, el QSUH es hacia el tanque B, entonces sabemos que la temperatura 2 corresponde, o sea, esos 1500, que es el estado 2, corresponde al tanque B, no puede corresponder al tanque A. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué corresponde al tanque A? Porque el que se calienta, o sea, la bomba de calor, de uno de los tanques extrae energía y al otro tanque le suministra energía. El tanque al que se le quita energía se va a enfriar y el tanque que se va a calentar es el siguiente. Entonces, si los dos estaban inicialmente a 1000 Kelvin y aparece uno a 1500, ese va a ser el tanque que recibe el calor. Y para una bomba de calor, entonces el calor que recibe es QSUH. ¿Ok? Entonces, temperatura 2 de B
1500 Kelvin. Considerando que el proceso completo es reversible y que el nitrógeno se comporta como un gas ideal con calores específicos variables con la temperatura, determine la presión y temperaturas finales en los tanques, así como el trabajo requerido por la bomba de calor, este trabajo neto. Bien, vamos, esto es lo que nos están pidiendo, la presión 2 de A, la temperatura 2 de A y la presión 2 de B, así como el trabajo de la bomba de calor. Si nos estuvieran pidiendo, que puede ocurrir, que les pongan una pregunta truco, ¿no? El trabajo recibido o hecho por el nitrógeno en el tanque A. ¿Cuánto vale ese trabajo? Tienen que decir inmediatamente, tienen que decir que vale 0. ¿Por qué? Porque el tanque A es un tanque rígido y si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el análisis. Los estados termodinámicos iniciales de A y de B son idénticos y están completamente definidos. Perfecto. El estado 2 de B también se puede definir. ¿Por qué? Porque tenemos el volumen, tenemos la masa y tenemos la temperatura. Luego la presión la podemos determinar a partir del modelo de gas ideal. Entonces, del estado 2 de A, ¿qué sabemos del estado 2 de A? Realmente no sabemos nada, porque toda la información, solamente se sabe que hay una interacción de calor entre A y la bomba de calor, pero no sabemos más nada. ¿Ok? Entonces, ¿a qué vamos a echar mano aquí? Bueno, nos dicen que el proceso es adiabático reversible. Eso sí es una tremenda información. Porque, ¿qué quiere decir que el proceso sea adiabático reversible? Es que la entropía, el cambio de entropía vale 0. Y como el cambio de entropía vale 0, pues entonces eso nos va a dar una ecuación adicional en función, que podemos escribir en función de las propiedades del tanque A. ¿Ok? Entonces, al aplicar la segunda ley, es posible establecer que el delta S del universo sabemos que va a ser 0 porque la bomba de calor es reversible, o sea que el delta S vale 0, y los procesos que tienen lugar en A y en B son adiabáticos y el proceso es, además de eso, es reversible, o sea, entonces el cambio de entropía allí también vale, también vale 0. Y el delta S de los alrededores, ¿por qué vale 0? Porque al no haber calor, el término delta S de los alrededores se hace 0. ¿Ok? Aquí estoy repitiendo lo que acabo de comentarles. Y el delta S del sistema, ¿a qué va a corresponder? Al delta S de A más el delta S de B. Fíjense que lo que vale 0 es el delta S del sistema. No necesariamente tiene que ser el delta S de A ni el delta S de B. Es la suma de las entropías de los procesos que sufre A y el proceso que sufre B. Bien, muy bien. Entonces, aquí a la derecha he puesto todos los datos que tenemos al momento. Hay unos datos adicionales, que es la R del nitrógeno, como 0,2968 kJ por kilogramo Kelvin, y la masa del nitrógeno, que es 28.013 kilogramos por kilomol. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque vamos a usar datos de una tabla que corresponde al nitrógeno y las unidades están en kilomol. Entonces, como están en kilomol, vamos a tener que usar la masa del nitrógeno. Bien, vamos a definir entonces el estado 1 de A. Con el estado 1 de A podemos determinar el volumen, tal y como se los había dicho. Al sustituir nos queda que el volumen 1 de A es 5.936. Aquí hay algo que es verdad, pero no es necesariamente correcto, y es efectivamente el volumen 1 de A es 5.936. Pero es que es el volumen 1 de A y cualquier volumen, porque el tanque es rígido. Entonces, este volumen 1 de A es simplemente el volumen del tanque A y del tanque B. ¿Ok? Bien, por la tabla del nitrógeno como gas ideal con calores específicos reales se tiene lo siguiente. Tenemos para 1000 Kelvin, podemos leer en entalpía, en kilojoule por kilomol, es lo que les decía, energía interna en kilojoule por kilomol, y podemos leer en entropía estándar en kilojoule por kilomol Kelvin. Entonces, el estado, las propiedades del estado 1 las podemos determinar. Aquí hay algo bien importante y es lo que yo les decía respecto de la tabla que ustedes estén usando.
Bueno, miren, quiero aclararles esto. Hay algunas tablas que muestran los datos respecto a un estado que llaman estándar o de referencia. Normalmente es 25 grados Celsius y un bar de presión, ¿ok? Pero bien, fíjense lo siguiente. Aquí yo tengo dos tablas con dos fuentes distintas. Esto es la tabla de la derecha, nos da una aplicación que se llama Thermofluid, y esta tabla A18 nos la da el libro del Yunus Engel. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, para 298 Kelvin, tenemos que la entalpía vale 8.669. La referencia de esta tabla es 0 grados. ¿Ok? Entonces, para 298, 8.669. Pero en el caso de esta tabla, la columna de entalpías está referenciada a un valor estándar o un valor de referencia, y para esta tabla es 298. Entonces, esta tabla, esta columna de entalpía, lo que nos da es la diferencia de la propiedad entalpía a cualquier temperatura respecto de 298 Kelvin. Y es por eso que en este caso la entalpía para 298 vale 0. ¿Ok? Entonces, eh, para que quede más claro, fíjense, para que vean que si hay correspondencia entre una y otra, entre las dos tablas. Bien, vamos a escribir. Para 298 la entalpía es 8.669. Muy bien. ¿Qué ocurre? Vamos a tomar como por ejemplo la entalpía de 250 Kelvin. Para 250 Kelvin en esta tabla la entalpía vale 7.266. Pero para esta tabla la entalpía vale menos 1.403. ¿Qué es eso? ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es así por lo siguiente. Vamos a tomar estos dos valores. Lo que les he dicho es que los valores que aparecen aquí de la entalpía corresponden a el valor de la entalpía a la temperatura, en este caso del ejemplo de 250, menos la entalpía de referencia, que es la de 298. Entonces, esta columna, la operación que aparece realmente es H a 250 menos el H a 298. Cuando hago esa resta, me da menos, cuando hago esta resta tomando los valores de la tabla que tiene como referencia al 0, pues entonces nos da el menos 1.403, que es lo que aquí aparece. Entonces, no se preocupen si la tabla de ustedes tienen otra referencia, no pasa nada, háganla y después cuando vayan que estén restando propiedades, los datos, los resultados les van a dar bien. O digamos, si no les dan bien, no será por el uso de las tablas, sino porque se equivocaron en alguna otra cosa. Bien, entonces vuelvo aquí donde estaba aclarado el punto. Yo voy a usar esta tabla y voy a leer los datos a 1000 Kelvin. Para 1000 Kelvin puedo leer energía interna, entalpía y entropía estándar. Las propiedades de 1 de A corresponden a las propiedades 1 de B y están aquí escritas. Bien, el estado 2 de B tenemos que es 1500 Kelvin, ¿ok? Entonces, para 1500 Kelvin tenemos la energía interna 2 de B, la entalpía 2 de B y la entropía 2 de B, ¿vale? Entonces, conocido esto, en el estado 2 de B, con el modelo de gas ideal, podemos decir que la presión 2 de B va a ser igual a la masa por la R del nitrógeno por la temperatura 2 de B entre el volumen de B. El volumen de B se modifica o es el mismo. Vamos a ver. Entonces, este volumen de B es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque los tanques son rígidos. Entonces, por eso fíjense que aquí aparece solamente volumen de B. ¿Qué es lo que lo he hecho a propósito? Porque ustedes a veces en el examen dicen, ¿esto cambia o no cambia? Entonces, esto está hecho así a propósito. Yo puse aquí volumen 1 de A, pero realmente es el volumen del tanque A, ¿ok? Que es igual al volumen del tanque B, y ya lo demostramos por qué. Entonces, este volumen, aun cuando está referido a un estado termodinámico, es constante. Bien, entonces, la presión 2 de B me da 750 kilopascales. Y ya con esto tenemos definido todo el estado termodinámico. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora lo que corresponde es determinar la variación de entropía del universo. Entendiendo que la variación de la entropía del universo
como en la bomba de calor no hay variación de entropía y en los alrededores no hay variación de entropía, porque el proceso adiabático corresponde simplemente a la variación de entropía de A más la variación de entropía de B. Muy bien. Entonces, la variación de entropía de A va a ser igual a la masa. Recuerden que son calores específicos variables por la entropía estándar leída a la temperatura 2 de A menos la entropía estándar leída a la temperatura 1 de A partido de la masa molecular del nitrógeno. ¿Por qué? Porque la tabla nos da estos resultados, nos da estos datos, nos los da en kilomol. Entonces hay que llevarlo a base másica. Menos R logaritmo neperiano de la presión 2 de A entre la presión 1 de A. Entonces, de la presión 2 de A no sabemos nada. Y la entropía 2 de A también es una incógnita. La presión 1 de A sí la conocemos. Entonces, esta relación de presiones la podemos expresar en términos de temperatura para que nos quede una sola expresión en términos de temperatura, sustituyendo por el modelo de gas ideal. Entonces, por el modelo de gas ideal, la presión 2 de A, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la R por la temperatura, y la presión 1 de A es igual a la masa por la R por la temperatura, todo partido del volumen. Entonces, aquí todo se cancela y queda que la presión 2 de A entre la presión 1 de A va a ser igual a la temperatura 2 de A partido de la temperatura 1 de A. Si lo sustituimos aquí en esta expresión, nos queda ahora una expresión que es completamente función de la temperatura 2 de A, porque la entropía 2 de A se lee en la tabla a la temperatura 2 de A. ¿Ok? La R es la R del nitrógeno, eso es constante. La masa del nitrógeno, la masa molecular del nitrógeno es constante. La entropía 1 estándar ya la tenemos. En fin, que aquí la única incógnita, en esta expresión hay dos incógnitas, la temperatura 2 de A y la entropía estándar 2 de A, que es función de la temperatura 2 de A. Bien, sustituyendo entonces en vamos a hallar la expresión, ya tenemos este primer término de esta expresión 1, vamos a hallar entonces la variación de entropía de B, sería la masa de B por la entropía 2 de B, entropía estándar 2 de B, que ya la hallamos, menos la entropía estándar 1 de B, que también la conocemos, la masa la conocemos, menos R, el logaritmo neperiano de presión 2 entre presión 1. Las dos cosas las conocemos, de manera que la variación de entropía de B es un número, ¿ok? Entonces, al sustituir todo esto, toda esta parte corresponde a la variación de entropía de A y todo esto corresponde a la variación de entropía de B. ¿Y a cuánto va a ser igual a eso? A 0. ¿Ok? Cuando eso es igual a 0, nos queda entonces que aquí hay aquí ya está, perdón. Cuando hago la sustitución, la variación de entropía de B me queda que es 0,3691 por la masa. Cuando sustituimos ya entonces en la expresión, nos queda esta expresión que es la variación de entropía de A, hasta aquí es la variación de entropía de A, ¿ok? Más la variación de entropía de B, que es 0,3691 por la masa. Pero entonces masa de A y masa de B es lo mismo, y como esto está igualado a 0, pues pasa dividiendo y se puede eliminar, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Estamos forzados necesariamente a realizar un procedimiento de ensayo y error o de tanteo. Y vamos a utilizar precisamente esta expresión para hacer el tanteo. ¿Okay? Vamos a hacer que el error es función de la temperatura 2 de A y con la temperatura 2 de A leemos la entropía estándar a la temperatura 2 de A. ¿Ok? Bien, entonces vamos a realizar el tanteo. Para eso vamos entonces, vamos a hacer una tabla. En la tabla que hay temperatura 2 de A, entropía 2 de A. Y como necesitamos determinar más cosas después de este cálculo, pues vamos a determinar la energía interna, la entalpía y el error que es el que vamos a interpolar. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a probar con distintos valores de temperatura hasta que tengamos un valor por arriba y uno por debajo del error que queremos cometer. ¿Cuál es el error que queremos cometer? 0. Entonces necesitamos un valor de error negativo y un valor de error positivo. Cuando tengamos esos dos valores, interpolamos y determinamos los valores de las propiedades por interpolación lineal.
¿vale? Entonces, voy a probar con 600 Kelvin. ¿Por qué? Bueno, porque hay que empezar por algún lado, ¿ok? Entonces, cuando pruebo con 600 Kelvin y leo los valores, 212, aquí esto es súper importante. Se me había pasado decírselo y a lo mejor ustedes no se han percatado. Fíjense, esta tabla dice 17,563 para entalpía. Energía interna, 12,574. Y entropía dice 212.066. ¿Qué números son estos? Bueno, el sistema internacional tiene el punto es de decimal y las comas es eh, para las unidades de mil. Entonces, este número es 17.563, la energía interna es 12.574 y la entropía estándar es 212.066. Ojo con eso porque se equivocan y les da todo malísimo, ¿no? Si toman esto como 17.563, pues lo fastidia, ¿ok? Bien, entonces, con este valor de temperatura y este valor de entropía estándar, al sustituir en la ecuación de error, nos queda que nos da un número negativo que es menos 0.05013. Entonces, como ya nos dio negativo, no tiene sentido que sigamos disminuyendo, ¿no? Porque si cuando probemos con 500, las propiedades van a dar menores, y si dan menores, pues esto va a dar un número todavía más negativo, no nos interesa. Vamos a probar entonces un número por arriba. ¿Qué hay en la tabla? El valor que está inmediatamente por encima de 600 es 700 y nos da que la entalpía para 700, la entropía estándar vale 200.756, la energía interna 14.784 y la entalpía 20.604. ¿Por qué estos numerotes? Bueno, porque esto está por kilomol, ¿sí? Por eso son esos números tan grandes. Repito el significado de la coma y del punto. El punto es el valor de decimal y la coma aquí es el separador de mil. Entonces, cuando sustituimos estos valores en la función de error, nos da que la función de error nos da 0.07154. Perfecto, entonces ya tenemos un valor por encima y un valor por debajo del error que queremos cometer. ¿Cuánto es el error que queremos cometer? 0. Entonces, ahora lo que queda es interpolar el valor de 0 entre estos dos valores y hallar la temperatura, entropía estándar y las demás propiedades. Cuando lo hallamos, nos da que la temperatura 2 de A es 641.20 Kelvin. La entropía da unos valores allí que ya utilizaremos. Solo recalcar que en el caso de mi computadora, pone el punto decimal, lo pone como coma. ¿Ok? Entonces, esto es 213.9984 y esto es 13.484.5556. Les recuerdo que estoy trabajando con 4 decimales. Bien, muy bien, 4 decimales por redondeo. ¿Ok? Entonces ya tenemos la temperatura 2 de A, que era lo otro que nos pide, lo primero que nos pedía el ejercicio. ¿Sí? Entonces tenemos temperatura 2 de A, 641, entropía estándar, energía interna y entalpía. Muy bien. Continuamos. Entonces, resumen. Del estado 2 de A tenemos la temperatura, la energía y la entalpía. Y por la ecuación de gas ideal, como ya tenemos la temperatura, tenemos la masa y tenemos el volumen, pues podemos determinar la presión 2 de A. ¿Ok? Entonces, al sustituir en el modelo de gas ideal, nos da que la presión 2 de A son 320.6008, que era lo otro que nos estaba pidiendo el ejercicio. Ya tenemos temperatura, presión, ya hallamos la presión, la temperatura 2 de B también. Entonces, del estado 2 de B sabemos la presión 2 de B, 750 kilopascales. Vamos a aplicar primera ley para poder determinar entonces el calor que sale del compartimento A durante el proceso comprendido entre 1 y 2. Entonces el calor va a ser igual a la variación de energía interna. Aquí como el tanque es rígido, no hay trabajo, entonces el calor, ese término se hace cero y queda calor igual a la variación de energía interna. Al sustituirlo nos queda masa entre la masa molecular, porque la energía interna la leímos en la tabla y estaba expresada por unidad de kilomol.
pues entonces tiene que aparecer este término masa molecular para que se cancele con las unidades y tener unidades congruentes, ¿ok? Al sustituir, nos queda que el calor del compartimiento A es un calor que sale, eso es coherente con el esquema, porque QSUL en este caso va desde el compartimento A hacia la bomba de calor. Entonces nos da que QSUL da menos 2973.7780 kilojoules. Muy bien. Luego hacemos lo mismo para el tanque B. El trabajo del tanque B también vale cero porque el cambio de volumen es cero. Al sustituir, nos da que el calor de 1 a 2 para el tanque B es 4.564. Es un número positivo. ¿Y tiene sentido esto? Sí tiene sentido porque tiene que ingresar energía en forma de calor al tanque B para que la temperatura pueda subir o elevarse desde 1000 hasta 1500. Entonces tiene sentido que esta cantidad nos dé positiva, ¿ok? Nos da positiva y nos da mayor que el QSUL, ¿vale? Entonces, por definición, en la bomba de calor, o si aplicamos volumen de control en la bomba de calor, nos queda que trabajo es igual a QSUH menos QSUL, el módulo. Entonces, nos va a quedar que el trabajo de la bomba de calor es 1590.7297. Muy bien, entonces ya tenemos el trabajo, tenemos el estado termodinámico final ya definido. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces simplemente determinar, bueno, perdón, hay algunas tablas de gases que no tienen la columna de energía interna. Entonces, si ese fuera el caso de ustedes, porque la tabla de ustedes no tiene energía interna, pues entonces la forma de resolver al aplicar la primera ley es que calor, mejor dicho, se puede expresar la variación de energía interna en términos de entalpía y quedaría la variación de entalpía de 1 a 2 para A menos el volumen de A, que es constante por la presión 2 de A menos la presión 1 de A. Al sustituir nos queda algo como esto y nos da que el calor es menos 2973.58. Es el mismo número salvo algunas décimas de diferencia. ¿Ok? Fíjense que por el cálculo por energía interna directamente nos da 0.7780, aquí da 0.58, o sea, 0.019, o sea, 0.19, pero no 0.0, sino 0.19, que en 2900 es nada. ¿Ok? Del mismo modo, podemos determinar el QSUH y nos da que el término da exactamente 4.557 versus 4.564. Aquí hay un poco más de error, pero en todo caso de 57 a 64 hay 6 kilojoules, en 4.000 porcentualmente es nada. Entonces lo vamos a dar por válido y voy a usar estos valores que están en azul. ¿Ok? Y el trabajo da 1.584 versus 1.590. Estos son los 6 que están faltando de aquí que hubo de diferencia en el QSUH. Bien, entonces, me voy a despedir de ustedes con un pensamiento de Václav Havel. Este caballero fue dramaturgo, escritor y político checoslovaco. Fue el último presidente de la República de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa. Vivió desde 1936 hasta 2011 y dijo algo bien interesante que no sé por qué lo dijo él, porque dice que es dramaturgo, pero tiene un comentario bien interesante respecto de la entropía. Se lo muestro. Dice, así como el constante aumento de la entropía es la ley básica del universo, así es la ley básica de la vida, estar cada vez más estructurada y luchar contra la entropía. Esto es bien profundo, porque realmente lo que ocurre es todo este enredo en el que está metido el desarrollo de la civilización y todo esto que estábamos hablando de sostenibilidad. El piso
de todo el tema es el constante incremento de la entropía como consecuencia de la energía no aprovechada, o que es la energía disipada en forma de calor. Entonces, todo el tema de cambio climático, polución y todo esto es un problema de entropía, de generación de entropía. De manera que este comentario de este caballero es muy, muy acertado. La ley básica de la vida, estar cada vez más estructurada y luchar contra la entropía. Y allí es donde entramos los ingenieros para hacer que los sistemas que se diseñen como solución a distintas circunstancias sean cada vez más eficientes y que disipemos menos energía y causemos menos impacto ambiental, porque la huella de carbono de cada una de las actividades productivas que se diseñen sea cada vez menor. Y ese es el objetivo de nosotros como ingenieros. Bien, si les ha gustado, denle, esto es todo, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y por sobre todas las cosas, suscríbanse que todavía nos queda mucho por aprender. Adiós, gracias.